que empiece a grabar y comenzamos. Ahí está. Bueno, antes de empezar, antes que me olvide de la otra clase, ¿verdad? Ya se alzó en el canal de YouTube, así que pueden mirar cuántas veces quieran los ejercicios. Cualquier sugerencia, si no se entiende o si ven que algo está mal hecho, dejen un comentario nada más y vamos a corregir. La idea es que lo que presentemos, ¿verdad? La idea es que esté bien, pero obviamente puede haber errores, así que la idea es que si alguien encuentra algún error, corrijamos y lo volvemos a alzar o a postear, ¿ok? Espero que no haya problemas con eso. Bueno, antes de hablar lo que sería la ley de Gauss, ¿está bien? Tenemos que tocar un concepto que es flujo eléctrico. Que flujo eléctrico cuesta un poco de ver, pero en palabras simples, entre comillas, ¿verdad? Tengo varias diapositivas para mostrar. Sería que una carga eléctrica, ¿está bien? Genera algo que se conoce como campo eléctrico. Eso fue lo que vimos ya en el video anterior. Se explica lo que es el campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico es algo que obviamente no podemos ver, ¿está bien? Podemos ver cómo actúa con el medio, pero no podemos ver, ¿está bien? Entonces, por eso a veces a los alumnos les cuesta mucho entender lo cual es el concepto de flujo eléctrico. Pero imagínense el flujo eléctrico como pequeñas líneas imaginarias, existen, ¿verdad? Pero pequeñas líneas imaginarias, que lo dibujamos para que sea idealizado el sistema, que atraviesan, en este caso, cuando hablamos de flujo, esta línea tiene que atravesar una superficie, ¿está bien? Tengo aquí a mano lo que sería una simulación para que vean a qué me refiero cuando hablo de campo, ¿está bien? El campo eléctrico sería esto que van a poder ver a continuación. Déjenme a ver cómo puedo hacer para cambiar mi pantalla de presentar. Voy a volver a presentar. Ahí está bien? Antes de entrar mucho en la teoría de lo que es el flujo, ¿está bien? Quiero que vean que esto es un campo eléctrico, ¿está bien? Tenemos una carga en donde estas líneas imaginarias que dibujamos a su alrededor nos ayudan a ver lo que sería el campo eléctrico, ¿ok? Cuando dibujamos así, sin ninguna superficie, hablamos enteramente de lo que sería un campo eléctrico, ¿ok? Si tenemos, por ejemplo, dos cargas, vamos a colocar una carga aquí al lado, fíjense cómo el campo eléctrico en el espacio que estamos viendo cambia, ¿ok? Las líneas ahora que antes eran rectas apuntan hacia la carga negativa, que es lo que se comentó la vez pasada, que las líneas de campo salen de los positivos e ingresan en los negativos, ¿ok? Pero insisto, esto es cargas eléctricas que están en el espacio. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, cargas que no están en el espacio, sino están a través de una superficie? Cuando tenemos una superficie de por medio, que vamos a llamarle con la letra A, o que significa área, ¿está bien? Cuando atraviesa una superficie, hablamos de flujo, ¿ok? Esa es la diferencia entre campo eléctrico y lo que sería flujo. Cuando las líneas de campo eléctrico atraviesan un área, vamos a llamarle flujo eléctrico. El flujo eléctrico va a estar representado por esta letra, ¿está bien? Que parece como una letra O partida a la mitad. No recuerdo bien el nombre, por eso nada más digo así, pero no me viene el nombre a la cabeza. Pero bueno, este sería el símbolo para el flujo eléctrico. El flujo eléctrico, de la manera más simple y menos complicada, matemáticamente hablando, dejando de lado la integral, es el campo eléctrico por el área. ¿Está bien? Como ven ahí. Ahí está la definición que dice que el número de líneas que penetra una superficie es proporcional a E por A, en donde E es el campo eléctrico y la A es el área. ¿Está bien? Esa es la manera más simple. ¿Está bien? Bueno, la idea para que ocurra este fenómeno es que esta área que ven aquí, ¿está bien? Se nos suele enseñar que no es un vector el área, ¿está bien? Pero en realidad sí es un vector, ¿ok? Y el vector de cualquier área es perpendicular a la superficie. ¿A qué me refiero con que es perpendicular? Que, por ejemplo, si mi área es así de plana, el vector área perpendicular sale así. ¿Se entiende? Sale
de manera perpendicular a la superficie. Y eso es lo que vamos a estar considerando el día de hoy para área. Cuando hable de área, no me voy a concentrar solamente en la superficie que veo, sino también en el área que sale de manera perpendicular hacia arriba. Eso puede ser tanto hacia arriba como para abajo. Vamos a ver enseguida a qué me refiero. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso tenemos las líneas de campo que pueden ver que atraviesan la superficie y esto es como una pequeña rampa que está inclinada, ¿está bien? En este caso, cuando el campo eléctrico no es perpendicular a la superficie, se introduce en la ecuación un nuevo término, que es la función coseno, ¿está bien? El flujo eléctrico es igual a el campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo, ¿está bien? Esto es una fórmula que van a utilizar mucho y es muy empírica, y esto se aplica cuando, insisto, cuando la superficie no es perpendicular a la dirección de campo eléctrico, ¿está bien? ¿Qué es lo que me interesa? Es que esta área, si no está perpendicular a la superficie, yo tomo la normal de esa área o el vector área, que en este caso viene representado por esta flecha que ven aquí, por esta línea, ¿está bien? Fíjense que yo le coloqué la palabra normal. ¿Por qué? Porque esta línea viene perpendicular a esta superficie inclinada. ¿A qué me refiero? Que la superficie está inclinada así y esto tiene que salir así. ¿Está bien? Es decir, perpendicular a la superficie. Y lo que está en la definición ahí. Dice que si la superficie no es perpendicular al campo, el flujo es igual al producto de la magnitud del campo por el área, por el coseno del ángulo entre el campo y la normal de la superficie. La fórmula anterior, y esta fórmula es la más común que vamos a estar utilizando en cuando hablemos de flujo. ¿Está bien? Generalizando estas fórmulas en formato de integral es cuando sale la ley de Gauss. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos ya una pequeña introducción a lo que sería la ley de Gauss. ¿Está bien? Un pequeño principio de dónde sale. Si tenemos en este caso una superficie irregular, fíjense que esto no es un cuadrado, no es un rectángulo, es una superficie X, ¿está bien? Que no tiene que ser geométricamente perfecto. El hecho de que no sea geométricamente perfecto es en donde ya tenemos un problema de geometría, entonces introducimos lo que serían las integrales. Esta superficie que tiene la forma de una, no sé, papa deformada, ¿está bien? Tiene, o vamos a dividir cada pequeña fracción del área de esta manera, ¿está bien? Vamos a llamarlo delta A, que luego se generaliza para lo que sería la integral. Y de vuelta tenemos aquí un pequeño ángulo, que es el ángulo que existe entre el vector área y el vector campo eléctrico, ¿está bien? Si no tocamos integrales y hacemos solamente sumatoria, la fórmula es esta que ven aquí, ¿está bien? El campo eléctrico por delta A, que sería el pequeño espacio del área por el coseno del ángulo. Si generalizamos eso y hacemos lo que sería una suma de Riemann para todo esto, obtenemos lo que serían las integrales, que es lo que se aprecia acá, o sería la forma integral de la ecuación de arriba, ¿está bien? Si tenemos cualquier tipo de superficie. La integral del campo eléctrico por coseno de θ por dA se puede escribir tanto de esta manera, como de esta manera, como de esta manera. Hay varias maneras de cómo escribir, ¿está bien? Pero lo que me permite, o lo interesante de esta integral, es que me permite, insisto, calcular el flujo a través de cualquier área. Y es mucho más simple si esa área es una superficie cerrada, ¿ok? ¿A qué me refiero con una superficie cerrada? Tengo un video de 10 segundos mostrando una simulación que es bastante práctico. Déjenme decirle, hay gente que quiere entrar. Ahí está. Bueno, si hablamos de una superficie cerrada, ¿está bien? Esto que ven aquí es una superficie abierta. Esto que ven aquí es una superficie abierta. Ahora, si hablamos de una superficie que es totalmente cerrada, la integral se convierte en una integral cerrada, ¿está bien? Y todo esto es simplemente igual a, el flujo es igual a la carga encerrada adentro de un cuerpo dividido epsilon sub 0. Y eso es lo que vamos a conocer como nosotros como la ley de Gauss, ¿está bien? Disculpen,
que dice que el flujo eléctrico o la integral del flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual siempre y en todos los casos a la carga que está adentro de la superficie dividido epsilon sub 0. ¿Está bien? Ese es el resultado de la integral general. Cualquier superficie, no importa si es un círculo, si es un cuadrado, si es una papa deformada, si es cualquier superficie, puede tener hasta la forma de, no sé, de un auto, de un termo, de cualquier cosa, de lo que sea. El resultado de la integral es la carga encerrada adentro de la superficie dividido epsilon sub 0, que es lo que está aquí. ¿Ok? Esa es la ley de Gauss. Básicamente hablando en términos no tan precisos, ¿verdad? No quiero ser tan estricto con la teoría, pero quiero que se entienda primero antes de decir detalladamente la teoría. La definición normal es esta, que la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de la superficie dividida por epsilon sub 0. Esto es un gráfico que podemos apreciar aquí, que normalmente con el gráfico suele costar ver a qué nos referimos porque los gráficos son en 2 dimensiones. Para ello tengo este video que quiero que se aprecie, ¿está bien? De cómo sería el flujo, ¿está bien? Vamos a partir primero del flujo y luego vamos a la ley de Gauss. El flujo es esto. Conocemos esto como flujo. Cuando tenemos una superficie abierta y por él atraviesan líneas de campo magnético. Cuando tenemos este caso, vamos a aplicar la fórmula que vimos que el flujo es igual al campo eléctrico por el área por el coseno, dependiendo de que si está inclinado o no está inclinado, ¿está bien? Esto es una superficie abierta y esto es el flujo a través de una superficie abierta. Cuando tenemos una superficie cerrada, estamos hablando que esta carga que ven ahí en pantalla, esta carga roja, ¿verdad? Sería mi carga y vamos a generar una superficie alrededor de la carga. La superficie no tiene que ser exactamente circular, puede ser cualquier forma, pero para fines prácticos vamos a hacer una esfera. Bueno, si hacemos que las líneas de campo eléctrico salgan de la carga positiva, tenemos esto que se ve en pantalla, ¿ok? Tenemos una carga encerrado dentro de una superficie de donde las líneas de campo surgen y atraviesan la superficie, ¿ok? Y esta es la ley de Gauss. Tenemos que tener una carga adentro, ¿está bien? Y afuera tenemos una superficie que le rodea, ¿ok? Si hay dudas, me cortan nada más y me avisan. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, dos cargas? Una carga positiva, entiéndase la roja, de donde salen las líneas de campo eléctrico, y la carga azul, que sería negativa, en este caso, en donde entran las cargas, las líneas de campo eléctrico. Si vemos, si encerramos eso en una superficie, vamos a tener algo parecido a esto, como se ve en pantalla, ¿está bien? Ahí podemos aplicar la ley de Gauss, en donde el flujo es la suma de ambas cargas dividido epsilon sub 0. ¿Cómo se ve gráficamente esto? Se va a ver así. Fíjense, las cargas salen del positivo y van a ingresar en el negativo, ¿ok? Eso es lo que sería la ley de Gauss, que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada adentro de la superficie dividido epsilon sub 0. Creo que con este ejemplo se aprecia mejor, ¿ok? Es una pequeña simulación. Bueno, volviendo aquí a la definición. Déjame ver si no hay nadie que quiera entrar. Sí, hay gente. Ahí está. Bueno, esa sería la ley de Gauss. No es, perdón, aplicando ejercicios no es tan complicado. Vamos a ver ejercicios, pero van a ver que no es tan complicado y es un poco simple. Bueno, una de las aplicaciones, por ejemplo, de la ley de Gauss tenemos en este caso, donde tenemos una esfera que se conoce como gaussiana, que sería la
entrecortadita con puntitos. Creo que se puede, no sé si se aprecia pantalla, pero la estoy siguiendo con el mouse. Esta sería la esfera gaussiana. ¿Está bien? Esta esfera gaussiana puede estar tanto afuera como adentro de un cuerpo, pero es solamente para algo teórico. ¿Está bien? Para ver, por ejemplo, cuando hagamos ejercicios vamos a ver a qué me refiero mejor. Pero esta esfera gaussiana solamente me sirve para encerrar si yo quiero cargas dentro de cuerpos individuales. ¿Está bien? Con un ejercicio creo que se va a ver mucho más práctico eso. Algunas reglas para la aplicación de la ley de Gauss. Bueno, la primera regla pueden ver, dice que el valor del campo eléctrico puede considerarse por simetría como constante en toda la superficie. Esa es una de las ventajas que tiene la ley de Gauss, ¿verdad? Que permite considerar, como dice, ¿verdad?, como constante el campo eléctrico en toda superficie. Ya vamos a ir a un ejemplo para que se entienda. Luego dice que el producto de E por dA puede escribirse como D por A. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Porque a simple vista parecen iguales. Este E por dA están en negritas y se refiere a que son vectoriales. ¿Está bien? El hecho que esté en negrita, acuérdense que suele representar un vector y acuérdense, el campo eléctrico es vector y el diferencial área es vector. ¿Está bien? Pero en algunos trucos matemáticos se puede escribir como un producto escalar, ¿está bien? Pero ya escapa de nuestra explicación. Pero es importante que sepan. Dice también que el producto de E por dA es 0 si, acá tiene que decir si, E y A son perpendiculares. ¿A qué se refiere en este caso? Se refiere al producto vectorial entre E por el vector área. ¿Está bien? No es lo mismo que sea perpendicular a una superficie que sea perpendicular al vector área. Son dos cosas distintas. Y por último, dice, puede decirse que el campo sobre la superficie es cero. ¿A qué se refiere con que es cero? Eso lo vamos a ver con algunos ejercicios. Está bien que si vemos que tenemos dos cargas iguales adentro de una superficie, vamos a considerar que el flujo es cero. Insisto, esto con teoría capaz cuesta entender un poco, pero la aplicación de ejercicios es muy simple y muy fácil de realizar para la ley de Gauss. Bueno, también algunas cosas que tienen que saber, ¿verdad? Algunas partes de la teoría importante es, por ejemplo, cuando tenemos conductores en equilibrio electrostático, que es justamente en donde interviene la ley de Gauss, y vamos a ver a continuación lo que sería ya potencial, ¿ok? Déjenme ver si no hay nadie que quiera entrar. No. Bueno. Ay, perdón. Algunas cosas para recordar es que, por ejemplo, los conductores tienen las siguientes propiedades. El campo eléctrico es cero en cualquier punto del interior del conductor. ¿A qué se refiere? Que cuando tenemos cargas, está bien, adentro de un conductor, perdón, cuando tenemos cargas en la superficie de un conductor, ¿ok? Lo que me está diciendo es que el campo eléctrico adentro de un conductor siempre es cero. ¿Está bien? Son dos cosas diferentes tener cargas en el interior de un cuerpo que tener cargas en la superficie de un cuerpo. También otra cosa, otra propiedad de los conductores, esto es exclusivo de los conductores, es que si está cargado, toda la carga está en la superficie. No hay nada adentro de la superficie si es un conductor. ¿Ok? Hay diferentes tipos de materiales, está bien, creo que se vio eso en la clase pasada. Y si tenemos un conductor, toda la carga está en la superficie. Después tenemos que el campo eléctrico en la superficie es perpendicular a la superficie y tiene esta magnitud en donde esta es la densidad de carga dividido epsilon sub 0. ¿Qué es lo que me dice con esto? Me está diciendo que todas las líneas de campo eléctrico que salgan de un conductor cargado son perpendiculares a la superficie. ¿Está bien? ¿A qué se refiere? Que todas las líneas de campo eléctrico son perpendiculares. ¿Está bien? Que forman un ángulo de 90 grados con la superficie de donde sale. Y por último dice que la carga tiende a acumularse en las partes con radio con curvatura más grande. Está dando a entender para cuerpos no geométricos, ¿verdad? O sea, que no son, perdón, muy simétricos, como nada más tiende a ordenarse la carga. ¿Ok? A ver si. Bueno.
Y esa sería básicamente la teoría para la ley de Gauss. No hay mucha teoría que dar, está bien. Hay mucha parte matemática para dar, pero creo que ya escapa de nuestro fin de hacer las demostraciones. Bueno, a ver si en el chat no hay dudas. Creo que no hay ninguna duda en el chat. Voy a abrir. No. Bueno, insisto, si hay dudas, me cortan y aclaramos. Bueno, antes de hablar de lo que sería potencial, que muchos van a saber ya que el potencial se mide en voltios y demás más cuestiones, antes de entrar en esa parte hay que hablar de lo que sería la energía potencial eléctrica. ¿Ok? La energía potencial eléctrica es básicamente la fórmula que ven ahí, que el trabajo para desplazar una partícula de un punto a un punto B, ¿está bien? Está dado por esta fórmula. La forma en precisa sería la siguiente, que la fuerza eléctrica causada por cualquier conjunto de cargas es una fuerza conservativa y dice, el trabajo W realizado por la fuerza eléctrica sobre una partícula con carga que se mueve en un campo eléctrico se representa por el cambio de una función de energía potencial. Esta comparación de energía potencial es muy parecida a lo que es la energía potencial gravitatoria que tenemos en la Tierra. ¿Ok? Un ejemplo, una analogía. La energía potencial eléctrica, ¿está bien? Podríamos, entre comillas, compararlo con la energía gravitatoria. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, yo tengo en la superficie de la Tierra un cuerpo a 1 metro de distancia y lo levanto más arriba del suelo y lo levanto hasta 2 metros, yo puedo decir que la energía potencial gravitatoria aumenta. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de carga, esto también es válido, pero depende de algo muy importante. Que como tenemos cargas positivas y como tenemos cargas negativas, ¿está bien? El hecho muchas veces de alejar cargas no quiere decir que siempre aumente el potencial eléctrico. ¿Ok? Depende mucho de que si las cargas son positivas y positivas o positiva y negativa. ¿Está bien? Por eso, para esta fórmula hay que usar también siempre el signo. De acuerdo al signo que me salga, yo voy a saber si al acercar dos cargas aumenta o disminuye el potencial eléctrico. Cuando yo tengo, por ejemplo, varias cargas en una región del espacio y quiero calcular la energía potencial, puedo aplicar la fórmula que veo a continuación, en donde el potencial eléctrico es igual a la carga que representa, está bien, la carga inicial de todo el sistema, y estas son las cargas que se van a colocar, Q1 y Q2 y Q3 son las cargas que se van a colocar al lado de la carga inicial, que sería la Q sub 0. En esta parte no hay mucho que explicar. Lo único interesante que quiero detallar acá es lo siguiente, que con la definición de energía potencial eléctrica, ¿está bien? Vamos a ver un nuevo concepto que se llama superficies equipotenciales, ¿está bien? Que para eso tengo también una simulación para que se entienda, porque a veces leyendo cuesta entender un poco. Bueno, pero lo importante es que el potencial puede aumentar o disminuir si tenemos varias cargas alrededor de una, ¿está bien? Y también depende solamente de la distancia. Si miran esta fórmula, van a ver que es muy parecida a la fórmula de campo eléctrico, pero la única diferencia que van a ver aquí es que no está dividido con R al cuadrado, sino solamente con R, ¿ok? Y otra cosa importante es que esto es solamente ahí está, es un campo escalar, no es un vector. ¿sí? Esta parte no vamos a trabajar con vectores como hicimos las clases pasadas, sino que es todo escalar. ¿Está bien? Bueno, ahora, dividiendo lo que sería la energía potencial eléctrica con la carga de prueba, vamos a tener lo que se conoce como potencial o diferencia de potencial. ¿Está bien? Hay una pequeña confusión ahí a veces en los términos entre potencial o diferencia potencial o también conocido como voltaje. Se suele mezclar mucho lo que serían las definiciones. Cuando hablamos de diferencia de potencial, vamos a hablar de cuando una carga se mueve de un punto A un punto B.
¿Ok? Eso va a ser una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial se va a medir en voltios, que es una unidad de medida muy utilizada y se suele representar por esta letra B. ¿Está bien? Y va a ser la energía, el potencial va a ser la energía que se va a necesitar para llevar la carga de un punto A un punto B. ¿Ok? Y de vuelta, el potencial es un escalar, no es un vector. ¿Ok? Y la fórmula que ven aquí, como les comenté, es parecida a la de campo eléctrico, solamente que no está dividido con R y no con R al cuadrado. Quiero mostrarles una simulación para que se entienda a qué me refiero. Bueno, voy a volver a esta simulación que pueden ver aquí. A ver si no hay preguntas. Hay gente que quiere entrar. Bueno, aquí tenemos dos cargas. Esta carga positiva está creando lo que sería un campo eléctrico saliente. ¿Está bien? Eso representa las flechas. Y esta carga negativa lo que representa es un campo eléctrico entrante. Es decir, que están entrando en las cargas negativas. Ahora, ¿qué son las superficies equipotenciales? Sería la pregunta. Bueno, las superficies equipotenciales son regiones cerradas alrededor de una carga en donde el potencial no cambia. ¿Cómo yo puedo visualizar eso? Para eso tengo acá un pequeño medidor, ¿está bien? Que si lo coloco aquí, fíjense, este medidor aquí me está indicando el potencial o la diferencia de potencial que hay desde la carga positiva hasta este punto X en el espacio. ¿Está bien? La idea de una superficie equipotencial es que alrededor de esta carga existe una forma cerrada que yo puedo graficar de esta manera. Existen en realidad infinitas superficies equipotenciales alrededor de una misma carga. Pero la idea es la siguiente, que alrededor de esta carga positiva, en esta región encerrada verde, el potencial se mantiene constante. No importa dónde yo esté, pero siempre y cuando esté sobre esta superficie verde, se dice que tengo una superficie equipotencial. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje, que el potencial no está cambiando. ¿Está bien? Esta superficie equipotencial no necesariamente tiene que ser un círculo, puede ser así o puede ser inclusive más grande o tan grande como esto que ya sale de mi pantalla. ¿Está bien? Todas las partículas tienen una superficie equipotencial en donde se mantiene constante la diferencia de potencial con respecto a la carga. ¿Está bien? Porque la superficie o el potencial depende solamente de la carga que genera el campo. ¿Está bien? Otra ventaja de las superficies equipotenciales es que si yo tengo, por ejemplo, una carga moviéndose por esta superficie que sería en verde, ¿está bien? Sobre esta superficie verde, la carga no realiza trabajo. ¿Está bien? Cuando una carga eléctrica realiza trabajo, cuando desde esta superficie verde avanza a la siguiente superficie verde. ¿Está bien? Pega un salto desde el círculo más pequeño hasta el círculo mucho más grande. Ahí tendríamos una diferencia de potencial y por ende se realiza trabajo. ¿Está bien? Eso es una parte de la teoría que se suele dar mucho, que cuando una carga se mueve sobre una superficie equipotencial no realiza trabajo. ¿Está bien? Y eso se aplica también, por ejemplo, para cuando tenemos un conductor. Un conductor, cualquier conductor, cuando está cargado, toda la superficie está a un mismo potencial y toda la carga se queda en la superficie. ¿Ok? Bueno, y con esto lo que estamos viendo, insisto, es las líneas de campo eléctrico. Si yo, por ejemplo, esta carga que ven aquí, si quiero calcular, por ejemplo, el flujo eléctrico o aplicar la ley de Gauss, si yo no tengo una superficie, no puedo aplicar la ley de Gauss, ¿ok? Porque la ley de Gauss es exclusivamente para superficies. Por más que sea una superficie abierta, si no tengo superficie, no hay flujo y no hay ley de Gauss. Voy a simular una superficie con esto, con esto, ¿está bien? Vamos a generar una superficie circular y si aplicamos aquí la ley de Gauss sería que el flujo
neto a través de esta superficie es solamente el valor de la carga encerrada dividido con epsilon sub 0. ¿Ok? Como vimos recién en la simulación de hace rato. Si tengo, por ejemplo, más de una carga, vamos a generar aquí, a ver si podemos la superficie. Ahí generamos una superficie. El flujo neto, aplicando la ley de Gauss, es la suma de estas dos cargas sin vectores, sin nada, y ya está. ¿Ok? Eso es nada más lo que sería la ley de Gauss y la aplicación con superficies equipotenciales y diferencia de potencial. Para calcular el potencial cuando tenemos varias cargas y lo que queremos calcular en un solo punto, esta sería la fórmula que ven aquí. Esta es la fórmula de potencial que genera una carga. Fíjense, esto que ven aquí, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, en realidad todo este número es solamente la constante K. Esta es una manera diferente de cómo representar la constante K, que es eléctrica nada más. Entonces el potencial es igual a K, que vale todo esto, por Q dividido R. Esta Q sería la que genera el campo eléctrico y por ende genera un potencial a su alrededor. Y esto es para una carga puntual. Cuando tenemos varias cargas individuales, esta es la fórmula, en donde el potencial es igual a K por la sumatoria de todas las cargas que existen individuales y la distancia al punto que yo quiero calcular. Tengo un ejercicio pensado sobre eso para poder explicar. Bueno, y obviamente, ¿verdad? No siempre trabajamos con lo que serían cargas puntuales, sino también trabajamos con distribuciones de cargas. Y cuando hablamos de distribuciones de cargas, ya necesariamente tenemos que hablar de integral. Repito, el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es la constante K expresado de otra manera nada más, para que no confunda. Entonces, si tenemos una distribución de carga, el potencial eléctrico es igual a K por la integral de dq significa pequeñas cargas individuales, ¿verdad? Que pueden ser millones, dividido la distancia R, que sería la distancia R al punto donde yo quiero calcular, ¿saben? Puede ser a 1 metro de distancia, a 5 metros, a 10 metros, ya vamos a ver con un ejemplo. Bueno, y esto es para el potencial. Y esto que ven, hola. ¿Sí? Bueno, si tienen cualquier duda, córtenme nomás, no hay problema, ¿ok? ¿En qué me quedé? Ya. Si tenemos, o si queremos mover una carga de un punto A un punto B, utilizamos la fórmula que está aquí abajo de diferencia de potencial, ¿está bien? De aquí es donde sale la palabra diferencia de potencial y no solamente potencial eléctrico, ¿está bien? Es diferente, la definición es diferente para potencial, que es esta fórmula, y para la diferencia de potencial, ¿ok? Son dos conceptos totalmente distintos. Y la fórmula pueden ver que la integral es totalmente diferente. Aquí tenemos que la diferencia de potencial es la integral de E por dl, que sería el desplazamiento o puede ser también la dimensión de un cuerpo que tengamos. Bueno, esto se utiliza más para las demostraciones y esta fórmula se utiliza más para los ejercicios prácticos. Rara vez vamos a utilizar las demostraciones, perdón, estas fórmulas para hacer ejercicios prácticos. Bueno, esa sería la presentación que preparé para lo que sería ley de Gauss y campo eléctrico. Un resumen básico sería que la ley de Gauss no es vectorial, o sea, no vamos a utilizar integrales ni nada, sino vamos a trabajar de una manera con dos fórmulas específicas que ya mostré. Y para potencial eléctrico también vamos a utilizar mayoritariamente esta fórmula que está aquí. ¿Está bien? Espero que no se me haya pasado ninguna definición. Creo que está todo bien puesto lo que será en el PPT. Un resumen bien claro. Demostraciones de dónde salen estas fórmulas, creo que no vienen en otros casos. Vamos a plantear en otra clase hacer demostraciones, pero ya con ejercicios de aplicación. ¿Ok? Bueno, antes de continuar con la parte de ejercicios, quiero, como siempre, tomar un pequeño receso, ¿verdad? Y quiero saber, hay que dejar de presentar. Ahí está. Quiero saber si no hay ninguna duda
y o consulta con respecto a lo que acabamos de ver. Les escucho. Marcos, ¿qué tal? Dime, dime. Sí, te quería preguntar con respecto a una de las fórmulas, o sea, está una que dice un medio por pi por epsilon inicial. O sea, voy a Eh, buscar ahora mismo el ejercicio porque tengo la laptop, entonces, porque es diferente a esa fórmula que mostraste recién, por eso. bueno, las que yo mostré son fórmulas básicas, o sea, son las generales que se pueden aproximar a específicas, ¿está bien? Las fórmulas que yo acabo de mostrar son todas las generales que existen en esta parte. Obviamente, al resolver esas fórmulas pueden haber fórmulas un poquito diferentes, ¿verdad? Que capaz te dan una que otra constante, pero serían ya fórmulas específicas para casos específicos. Las que vieron hasta ahora son fórmulas generales para todo. De ahí se pueden derivar otras fórmulas específicas que no mostré, ¿verdad? Con la aplicación de ejercicio vamos a ver si mostramos alguna o no. Sí, ¿qué tal, Marcos? Justamente el que mencionó el compañero Yadel es de la tibia AF que yo te mencioné. En un Adelante. punto utilizó 1 sobre 2pi epsilon, ¿verdad? ¿Sí? Su cero. Y en otro punto utilizó el 4pi. Y no sé por qué la verdad usó así. Tengo que ver, no quiero decir cualquier cosa, ¿verdad? Sin saber exactamente a qué va el ejercicio. Con ver capaz pueda dar una orientación, pero como digo, capaz ya es una fórmula específica a lo que yo mostré. Insisto, lo que yo mostré son las fórmulas básicas que se pueden generalizar para todo. Obviamente de ahí salen las fórmulas específicas, ya sea para, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, para un alambre conductor, para un cilindro, para una esfera, para un alambre en forma de circunferencia. Existen diferentes fórmulas. La ley de Gauss no creo que cambie mucho porque ya es general para cualquier cuerpo independientemente, pero la parte de potencial sí puede cambiar bastante de acuerdo a la situación que tengamos. No sé si hay alguna otra duda. Mm, Bueno, voy a asumir que no hay ninguna duda, ¿ok? Voy a dejar la llamada abierta, ¿ok? ¿Qué les parece si tenemos un descanso de 10 minutos y ya procedemos a los ejercicios y ya voy a preparar mis cosas para hacer los ejercicios porque tengo que cerrar muchas ventanas y abrir muchas ventanas otra vez, ¿ok? ¿Qué les parece si nos vemos ahora? Son las 6:47 según mi reloj. ¿Qué les parece si nos vemos otra vez a las 7 en punto? ¿Sí les parece? Dale, Marcos. Marcos, ¿Está bien? ahora encontré el Dime. ejercicio. Que sí te puedo mostrar después nomás. Sí, sí, después a lo mejor cuando presentemos todo para no extender demasiado este video, ¿ok? Nos vemos a las Dale, 7 en ok. punto, ¿ok? Voy a dejar abierto todo, voy a dejar solamente el mute, pero voy a dejar todo abierto, ¿ok? Nos vemos en 10 minutos.
¿Qué? Pero cuando salimos afuera te vas a poner, ¿sí? Bueno, hola de vuelta. Espérenme que... Vamos a silenciar. Ay, quería hablar contigo. Cuando venga, vamos afuera. No sé por qué no me deja silenciar. ¿Me escuchan? Sí, te Creo escuchamos, Marco. que se silenció. Parece que dejó abierto su micrófono. Bueno, no importa. Sí, la parte de ejercicios. No sé por qué no me deja silenciar. Claro, porque estoy con otro. Es que estoy con otro usuario desde la computadora, perdón. Bueno, nada, vamos a ver la parte de ejercicios ahora, ¿está bien? Déjenme presentar mi pantalla. Vamos a resolver primero este ejercicio. A ver. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, el primer ejercicio que vamos a resolver es este que está aquí. ¿Está bien? Voy a ver cómo tipear luego en la página de YouTube para que se tenga también el ejercicio. Bueno, también pueden ver en el video, ¿verdad? Pero para que tengan una idea. El siguiente ejercicio también es un ejercicio anterior, ¿verdad? Que ya se había presentado en otros temas. Y dice, 3 cargas puntuales, Q1 igual a 3 coulomb y Q2 igual a 1 coulomb. Y una tercera carga desconocida, Q3, se encuentran en el vacío colocadas en los puntos A00, B30 y C04, ¿está bien? Vamos a asumir que la Q1 está en 00, la Q2 está en 30 y la Q3 está en 04, ¿está bien? Vamos a seguir el orden que está escrito. El potencial que crean las 3 cargas en el punto 3,4 es igual a potencial igual a 14.969 voltios, ¿ok? Es decir, que en el punto 3x4y estas 3 cargas, una desconocida, generan un potencial de casi 15.000 voltios, ¿ok? Dice, calcule, teniendo en cuenta que las coordenadas vienen dadas en metros, el valor de la carga Q3. Incluye en su respuesta el signo, bueno, me pide o me pregunta si fuese positivo o si fuese negativo nada más la carga. Bueno, aquí. Lo que tenemos es esta situación. ¿Está bien? A ver si se aprecia en pantalla. Sí. Bueno, lo que tenemos es que la carga Q1, pueden ver que está aquí en el punto 00. La carga Q2 me dice que se encuentra en el punto 3,0, es decir, 3x contando desde el origen, 1, 2, 3 y 0 para la y, quiere decir que no se levanta ni para arriba ni va para abajo. Y la carga Q3 se encuentra aquí arriba, que sería 1, 2, 3, 4 en el eje y 0 en la X, por eso no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ok? Bueno, la carga Q1 y Q2, yo sé qué valor me da y ya da en coulomb. Y la carga, y el potencial se genera en el punto 3,4 que sería aproximadamente aquí, ¿está bien? 3 a la derecha y 4 para arriba. En este punto P, las 3 cargas generan este potencial que ven ahí, ¿ok? La ventaja de trabajar con un escalar, porque el martes pasado, en el video pasado, habíamos resuelto un ejercicio muy parecido a esto, colocando en un plano cartesiano, pero trabajábamos con vectores. Esto no se trabaja con vectores. ¿Por qué no se trabaja con vectores? Porque el potencial es un escalar. ¿Está bien? Eso quiere decir que no tiene una componente X ni tampoco tiene una componente Y, como cualquier vector. ¿Está bien? Esa es la primera ventaja de hacer ejercicios de potencial.
Cuando vamos a utilizar así cargas puntuales, porque estas son cargas puntuales, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Está bien? La fórmula en donde el potencial es igual a K por Q dividido la R. Esta R, de vuelta, representa la distancia que hay desde la carga hasta el punto P. ¿Ok? Es la distancia más cercana entre dos puntos, como yo dije, y es la línea recta. Aquí ven los datos, que sería Q1, Q2 y Q3, si no anoté mal, claro. Y vamos a aplicar esta fórmula tal cual como está. Como no hay que descomponer por vectores, nos olvidamos de eso, ¿ok? No vamos a hallar ninguna componente X, ninguna componente J, y tampoco vamos a hallar al final ningún módulo ni nada, porque es todo escalar. Bueno, esto, como vimos en la presentación, esta fórmula se puede escribir en forma de sumatoria. Se recuerda que era K por sumatoria de la carga dividido R, ¿está bien? Entonces podemos hacerlo en forma de sumatoria. ¿Cómo lo hacemos en forma sumatoria? Y escribimos así. La K para todos es el mismo, ¿está bien? Y lo que vamos a cambiar es K por Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2 más Q3 sobre R3. Eso significa representarlo por sumatoria. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto es la distancia que tenemos entre las cargas al punto P? Si miramos, por ejemplo, la carga Q2, que está aquí, ¿está bien? Yo me pregunto, ¿a qué distancia R está Q2 del punto P? Y en este caso, una línea recta hacia arriba, si se fijan bien, sube 4 unidades. ¿Por qué yo sé que sube 4 unidades? Porque el 3, que sería el eje X, coincide con el punto P, pero el punto P está desplazado 4 y hacia arriba. ¿Está bien? Eso quiere decir que desde el punto 0, él va hasta el punto 4 en el eje Y. Entonces la distancia que hay entre Q2 y P es de 4 unidades. ¿Ok? Espero que eso se entienda. Porque esa es la distancia en línea recta que hay. Para la distancia que hay entre Q3 y P, tenemos que la Q está ya a la altura de 4 unidades, pero el punto P está desplazado hacia la derecha 3 unidades. Entonces, si yo miro, a simple vista puedo ver que la distancia que hay de Q3 a P son 3 unidades. ¿Por qué? Porque si avanzamos tenemos que ir 1, 2, 3 unidades y ya alcanzamos el punto P en línea recta. ¿Ok? Entonces, espero que con eso no haya mucha confusión. No es muy difícil que digamos, pero espero que todos lo puedan ver. Si no se entiende, vuelvo a explicar. Entonces, la distancia de Q3 a P es 3 y la distancia de Q2 a P es 4 unidades. ¿Está bien? Ya daba en metro. Ahora, el problema está en la distancia que hay de P hasta Q1, hasta este punto Q1. ¿Cómo calculamos la distancia? Tiene que ser una diagonal que venga de esta manera así. ¿Está bien? Una diagonal que corte perfectamente desde aquí hasta el punto P. Eso lo podemos calcular como hicimos en el video pasado con la fórmula de Pitágoras, en donde la diagonal de cualquier figura que sea rectangular, ¿está bien? Va a estar dada por sus catetos o sus lados elevados al cuadrado. ¿Está bien? La suma al cuadrado de los lados dividido con la raíz cuadrada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto de aquí abajo sería como un lado, ¿está bien? Que en este caso vale 3 unidades. Y entonces lo que tengo que hacer es escribir 3 al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Y el otro lado es lo que ven aquí, ¿está bien? Que vale 4 unidades. Entonces, para hallar la distancia desde Q1 hasta P, aplico simplemente Pitágoras. Y recuerden, Pitágoras es A al cuadrado más B al cuadrado y quitamos raíz cuadrada. Si hacen esto en la calculadora, no escribir un más resultado ahí para que quiero que trabajen un poco a ver si pueden hacer conmigo el cálculo o corroborar conmigo, ¿verdad? Es que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado
si hacen la calculadora le va a dar 25, y si quitamos raíz cuadrada de 25, sale 5, ¿está bien? Entonces, esa sería la distancia para Q1 al punto P. Una vez que tenemos todos los valores, podemos reemplazar en la fórmula. Aquí lo único que hice fue, para no escribir tantas veces K, como está en todos los términos, yo puedo quitar como factor común. Una operación que se suele hacer para no repetir un término que se repite en todos lados, saco afuera de la K y dejo un paréntesis bien grande, dando a entender que la K multiplica a todo esto, ¿ok? Bueno, a ver, Q1, ¿cuánto vale Q1? Vale 3 coulombs. Dividido R, que acabamos de ver que vale 5, ¿saben? 5 metros. No se eleva al cuadrado aquí porque es solamente dividido R, no R al cuadrado. La carga Q2 vale 1 y la distancia R, ya dijimos que la distancia R2 es de aquí hasta P, que valen 4 unidades. ¿Saben? Espero que vayan anotando conmigo esos valores. Y Q3, ¿verdad? Que es la incógnita, que es el valor que no sabemos, lo dividimos con R3, que vale 3 metros. Entonces nos queda esta fórmula, en donde 14.969 es igual a la K, ¿verdad? Que ya reemplazamos su valor, y acá reemplazamos todos los otros valores. Insisto, esto es 5, esto es 4 y esto es 3. Lo que tenemos que hacer, o lo que nos pide el ejercicio, es hallar cuánto vale la Q3. Para ello, primero despejamos esta K, ¿verdad? Que está multiplicando aquí a todo el paréntesis, lo pasamos a la izquierda a dividir y queda esto. 14.969 dividido 9 por 10 a la novena. Entonces, de este lado, una vez que pasamos la K, nos queda solamente lo que está en paréntesis. Y lo que está en el paréntesis es todo suma. Entonces, el 3 sobre 5 más un cuarto, que está sumando, puede pasar a la izquierda, todo a restar, y obtenemos esto, que está ahí. Menos 3 sobre 5 menos un cuarto igual a Q sobre 3. ¿Cómo se procede a resolver? Lo que hacemos es resolver primero todo este lado izquierdo en la calculadora, ¿está bien? Y una vez que resuelvan todo, lo anotan. Y este 3 que está aquí abajo, que me molesta, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar a la izquierda el resultado final. ¿Ok? Esto pueden hacerlo con la calculadora y corroborar si obtenemos el mismo resultado. El resultado que yo obtuve es de menos 2,5 coulombs. ¿Ok? Ese sería el resultado final de la carga que tiene que tener Q3 para que en el punto 3,4 se genere este potencial. ¿Está bien? ¿Cómo yo puedo corroborar que eso está bien? Y sencillamente me voy a esta parte y en vez de escribir Q3, escribo el valor de menos 2,5, ¿verdad? Y tiene que salirme 14.900. Eso es lo que yo sé que tiene que salir como resultado final. Entonces, ese es el valor que yo tengo que esperar. Si reemplazo este valor de Q3 aquí arriba a la derecha. ¿Ok? A ver si no hay nadie que quiera entrar. Si hay gente que quiere entrar. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio. Sí, yo tenía una duda, Marco. Dime. Podemos llevar la carga, pero sin el signo, ¿verdad? Eh, Ponemos Q3 en su valor de 2,54 nomás. ¿O no, tiene que con el importar el signo. signo? Con el El signo. signo. Hasta ahora, todo lo que hicimos hasta ahora, el signo depende muchísimo. Hasta ahora todo se con el signo. Hay gente que recomienda no llevar el signo porque puede causar confusión más adelante y todo y otros detalles, ¿verdad? Pero hay varias maneras, insisto, de cómo hacer un ejercicio y yo prefiero siempre llevar el signo, así no te tenés que memorizar tantas cosas, como por ejemplo explicar por qué un resultado es positivo o negativo, como expliqué en el otro video, que puede significar repulsión o atracción. Hay veces que la gente quiere que lo ponga en módulo y ya en módulo, pero que escribas que es de atracción o de repulsión. Yo prefiero colocar el signo. Si no colocar el signo no hay problema, pero tiene que saber más bien la teoría de memoria, o sea, tenerla bien aprendida. ¿Y el valor de Q1 no era menos 3? Vamos a ver Sí, si o sea, no noté mal. No, es
por lo que tengo y veo, es 3. Ah, Es un entonces igual. esto mal nomás. Esto mal nomás. Perdón. También puedo ver, también puedo ver mal, no se preocupen. A veces me suelo comer algunas cositas. Bueno, y pedía el valor de la carga y que incluyamos el signo en este caso. Y el valor es negativo menos 2,5 coulombs. ¿Ok? A ver si no hay dudas en el chat. Creo que no veo dudas. Bueno, el siguiente ejercicio es ley de Gauss. Voy a mostrarles. Tengo aquí ya preparado el tema 2. El tema 2 lo saqué del libro de Circe Maschi, ¿verdad? Pero es muy común que esta clase de ejercicios salgan en exámenes. Muy, pero muy común. Bueno, aquí vamos a tener una aplicación directa de lo que es la ley de Gauss. ¿Ok? Me dice, las tres esferas pequeñas se muestran en la figura 22.33, que es esta figura, tienen las siguientes cargas. Q1 igual a 4 nanocoulombs, ¿está bien? Q2 igual a menos 7,8 nanocoulombs y Q3 2,4 nanocoulombs. Calcule el flujo eléctrico neto a través de cada una de las siguientes superficies cerradas que se ilustran en la sección transversal de la figura. Me pide el flujo neto para A, es la superficie 1, B es la superficie 2, C es la superficie 3, D la superficie 4 y E la superficie 5. F. Y la pregunta F me dice, la respuesta de los incisos A, D. Depende de la manera en la que están distribuidas las cargas en cada figura y explica el por qué. Bueno, lo primero es calcular el flujo a través de cada uno. Para ello, vamos a utilizar esta fórmula, que ya es la ley de Gauss. Directamente, cuando nos hablan de superficies cerradas, es automáticamente la aplicación de ley de Gauss, ¿ok? Si no es cerrado, puede ser o puede no ser por la ecuación de Gauss, que vamos a ver un ejercicio siguiente a este, que aplicamos la ecuación de flujo y no aplicamos la ley de Gauss. Bueno, en este caso, la ecuación de flujo es la siguiente, en donde el flujo eléctrico es igual a Q sobre epsilon sub 0. Esa Q es literal la carga que tenemos adentro de la superficie S1. ¿Dónde está la superficie S1? La superficie S1 es esta superficie en rojo, que tiene acá una S, no sé si se puede apreciar, ¿sí? Que es, creo que un color más o menos rojo, no estoy muy seguro del color, ¿verdad? Pero más o menos rojo aquí. Esta carga Q1, si me concentro solamente en la superficie S1, voy a ignorar el resto, ¿ok? Y ahora es, ¿cuántas cargas hay dentro de la superficie S1? Y hay solamente una carga. Y es la carga Q1. ¿Cuánto vale la carga Q1? Vale 4 nanocoulombs. Ese 4 nanocoulombs se expresa de esta manera en el sistema internacional. 4 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Está bien? Acuérdense que la n pequeña que ven ahí significa que es nanocoulomb y eso se escribe como 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Espero que con eso no haya dudas. Si hay dudas, me cortan y ya. Ahora, ¿cuánto vale la epsilon sub 0? Vale 8,854 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? Fíjense que yo coloqué nada más el valor de la carga aquí arriba y ya está. ¿Está bien? Calculando esto, me sale que el flujo es 451,77. Y lo que ven aquí es la unidad de medida del flujo. Y el flujo, acuérdense que es el producto entre el campo eléctrico y el área. El campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb y el área se mide en metros cuadrados. Entonces, la unidad de medida resultante es newton por metro cuadrado dividido coulomb. ¿Está bien? Esa es la unidad de medida para el flujo eléctrico. Y es solamente eso. Mirar cuántas cargas tengo adentro de una superficie, reemplazar en la fórmula y ya está. La epsilon sub 0 no cambia nunca, tiene siempre ese mismo valor
Inclusive algunos libros ni siquiera colocan el epsilon sub 0, el valor exacto que tiene, sino simplemente colocan que el flujo es 4 por 10 a la menos 9 dividido epsilon sub 0 y dejan la E tal cual como está. Muchas veces ni reemplazan porque es una constante y no viene mucho al caso, ¿verdad? Pero hay también que se puede reemplazar y sale este valor. Depende mucho de qué libro o de qué profesor enseña. Bueno, la otra parte me pide el flujo para la superficie 2, ¿ok? La superficie 2 es esta superficie azulada, creo que es celeste más o menos, y es solamente esto que estoy siguiendo con el mouse. Pon acá la superficie S2 y me da la carga Q2. ¿Cuánto vale esta carga Q2? Vale menos 7,8 nanocoulomb. Que si nos vamos aquí, al aplicar esta fórmula, en vez de escribir la Q2, vamos a escribir menos 7,8 por 10 a la menos 9. ¿Está bien? No escribí el resultado porque quiero que calculen y tengan ojo con algo. Usamos el signo. ¿Está bien? Para la ley de Gauss tenemos en cuenta el signo. Eso quiere decir que aquí, cuando resuelvan, van a tener que colocar menos 7,8 por 10 a la menos 9 dividido epsilon sub 0. Si dividen un número negativo dividido una constante que es positiva, que es un número positivo, como resultado van a obtener un número negativo. ¿Ok? Eso quiere decir, en términos físicos, que el flujo en esa superficie es entrante. No es que sale nada. ¿Ok? Esa es la importancia del signo. Lo único que me dice es que si el flujo total es o entrante o es saliente. Si es positivo, es saliente. Si es negativo, es entrante. Entonces, repito, reemplazan acá el menos 7,8 por 10 a la menos 9, lo dividen con epsilon sub 0 y le va a salir un número negativo. Es súper fácil. Lo que acabo de hacer en el punto A, lo mismo en el punto B, pero con un signo negativo. Bueno, para la parte C, me pide sobre la superficie S3. La superficie S3 es todo esto que está en color verde. No sé si pueden ver, toda esta superficie está en color verde. De vuelta, lo primero que yo tengo que analizar es qué cargas tengo adentro de la superficie S3 o la superficie verde. Dentro de toda la superficie verde yo tengo la carga Q1 y la carga Q2. Cuando me refiero a la superficie S3, ustedes ignoren la superficie S1 y S2 porque ya no me interesa, ¿ok? Ya calculé y ya no me interesa. Solamente quiero que estén concentrados en las cargas que están adentro. Entonces, en la superficie verde tenemos Q1 y tenemos Q2. ¿Cómo aplicamos la ley de Gauss en este caso? Hacemos simplemente una suma algebraica así como está aquí. ¿Ok? Hacemos una suma en donde 1 sobre epsilon sub 0 multiplicamos por la suma que tenemos Q1 más Q2. Este hecho de colocar así en forma de suma no quiere decir que literalmente haya que sumar. También se puede restar, de una forma general nada más. Entonces, Q1, ¿cuánto vale? Vale 4 por 10 a la menos 9 coulomb, que es lo que está aquí, menos. ¿Por qué el menos? Porque la carga Q2 es negativa. ¿Ven aquí? Entonces, se hace 4 por 10 a la menos 9 menos 7,8 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Hacen esa resta y lo dividen con epsilon sub 0 y ya está. ¿Ok? Es así de simple. Esta resta que ven aquí de 4 menos 3, perdón, 4 menos 7,8 le va a salir 3,8 negativo. ¿Ok? Pongan el signo. ¿Por qué tengo que poner el signo? Porque entonces me está dando a entender que dentro de la superficie 3, el flujo neto sobre esa superficie es entrante, porque me sale negativo. ¿Está bien? Si hacen esta resta van a ver que le sale menos 3,8 por 10 a la menos 9, lo dividen con epsilon sub 0 y ya les va a salir el resultado. Si quieren pueden escribir el resultado que les salió en los comentarios, ¿verdad?, del video, ¿verdad?, de la conferencia, para ir comparando si alguien quiere. No es nada complicado, ¿sabes? Por eso no coloqué el resultado directo. Bueno, la parte D.
Vamos a ver si no quiere entrar nadie. No. Vámonos a la parte D. La parte D sobre la superficie S4. Y la superficie de S4 es toda esta superficie lila. Creo que es lila lo que estamos viendo aquí. Que está de este lado. ¿Está bien? Dentro de esta superficie lila tenemos encerrado la carga Q1 y la carga Q3. ¿Está bien? Solamente esas dos cargas están adentro de la superficie S4. La carga Q2 no está adentro. ¿Ok? Como referencia, el libro les pone aquí a la derecha, no sé si ya se dieron cuenta, les pone qué cargas están encerradas para facilitar. ¿Ok? En caso que alguien no vea bien o no entienda, aquí ya les escribe. Dentro de la superficie S4 está la Q1 y la Q3. Y tenemos que hacer exactamente lo que hicimos en el paso anterior. Que es escribir la fórmula, que es la suma de Q1 más Q3. Y aquí reemplazamos los valores que serían 4 nanocoulomb más 2,4. En este caso, literal, es la suma porque las dos cargas son positivas. ¿Ok? Y en este caso el resultado va a ser de 6,4 por 10 a la menos 9 dividido epsilon sub 0. Y le va a salir un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Que el flujo neto a través de la superficie es saliente. Bueno. Entonces tenemos la parte final. La parte final tenemos la siguiente sobre la superficie S5. Que me está hablando de esta superficie amarilla que ya engloba todo lo demás. Dentro de la superficie S5 tengo la carga Q1, la carga Q2 y la carga Q3. Todas esas cargas están adentro de la superficie S5 y lo que se hace es de vuelta lo mismo. La suma numérica de todas las cargas, teniendo en cuenta su signo, y lo dividimos con epsilon sub 0. Discúlpeme, es este. No. Aquí está. Lo que se hace es lo siguiente. Sumamos Q1 más Q3 más Q2, no importa el orden, vale aclarar. Y tenemos 4 por 10 a la menos 9 menos 7,8 por 10 a la menos 9 más 2,4 por 10 a la menos 9. Si sumamos el 4 con el 2,4 vamos a tener 6,4, ¿está bien? Y si restamos con el 7,8 vamos a tener un valor negativo que va a ser menos 1,4 si mal no estoy. Entonces, el valor neto a través de la última superficie es negativo, que quiere decir que el flujo es entrante. Quiere decir que no es que el flujo es cero, ni tampoco positivo. Es entrante y es negativo. ¿Ok? Y es así de simple como se aplica la ley de Gauss. Es la suma algebraica de todas las cargas que están adentro de una superficie. ¿Ok? Pero, ojo con algo. Tiene la carga que estar adentro de la superficie. Si está afuera, no se toma en consideración. ¿Ok? Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver. Continúa la F. Dice, las respuestas para los incisos A y E. La A es la superficie 1 y la E es la superficie 5. Me dice, dependen de la manera en que están distribuidas las cargas en cada esfera pequeña. Y me pregunta para, por ejemplo, la superficie 1. ¿Importa dónde está la superficie adentro de la... ¿importa dónde está la carga adentro de la superficie? Es decir, puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda. Si altera eso no es el resultado. Y en este caso es no. El hecho es que tiene que estar adentro de la superficie. No importa si está en el medio, arriba a la derecha, arriba a la izquierda o abajo a la izquierda. No importa dónde esté, pero tiene que estar adentro. Puede estar en cualquier parte adentro de la superficie y el valor es el mismo. No altera el resultado. Y para la superficie S5, que la pregunta E, también es lo mismo. No altera. ¿Por qué? Porque no importa dónde se encuentre la carga adentro de la superficie. Con tal de que esté adentro, la ley de Gauss, con la fórmula que vimos, se aplica. No altera en nada el resultado. Aparte, también, si ustedes miran la fórmula, se van a dar cuenta que en ningún lugar pone la posición de la partícula. Pone solamente dos elementos. Epsilon sub 0, que es una constante, así que ni se toma en consideración cuando se analiza la ecuación. Y tenemos la carga Q, que en este caso, o en este sentido, la carga Q
no depende tampoco de la posición, solamente tiene que estar adentro. ¿Dónde? Adentro, no me interesa, ¿ok? No depende de eso. Y esa sería la justificación de por qué, ¿ok? Bueno, eso sería todo para el ejercicio 2 que planteé. Vamos a hacer el ejercicio, el último ejercicio que es un poquito más complicado, pero creo que vale la pena. Aquí está. Bueno, este ejercicio sí es un poco más complicado y si no se entiende, insisto, me cortan y ya está. Veo que no hay ninguna pregunta ni nada. Bueno, vamos a continuar. Ahí está. El ejercicio dice lo siguiente. Un cubo tiene lados con longitudes L igual a 0,3 metros. Es decir, tenemos un cubo, ¿verdad? Un cuadrado, una caja cuadrada, que cada lado mide 30 centímetros básicamente. Se coloca con una esquina en el origen. Como se puede ver en el gráfico, tenemos aquí un plano cartesiano en 3 dimensiones que tenemos X, Y y Z. El cubo se coloca en la esquina mismo donde sería mi origen. Bueno, ¿cómo se muestra en la figura? El campo eléctrico no es uniforme, pero está dado por la siguiente ecuación. Y fíjense que la ecuación, lo primero que tienen que darse cuenta es que no me está dando en forma de módulo, me está dando en forma vectorial. ¿Cómo yo sé que es en forma vectorial? Porque aquí me está diciendo menos 5, que es el valor numérico, y me dice Newton sobre Coulomb por metro, ¿está bien? Ese metro está dividiendo con el Coulomb, están abajo los dos. Y me pone acá una X y un sombrerito por la letra I, que sería la componente Y de mi vector. Acuérdense que todo vector tiene 3 componentes, X, Y y Z. O que también voy a escribir con la I sombrerito, con la J sombrerito y con la K sombrerito, ¿ok? Entonces, este vector vale menos 5i más 3k. ¿Está bien? Lo que me interesa es esta k que está acá, que me está diciendo que es la componente z. ¿Ok? Fíjense que no tengo componente j. Eso quiere decir que si no tengo componente j, no tengo campo eléctrico en la dirección de j. ¿Ok? Pero quiero que presten atención a algo. Yo comenté que el campo eléctrico, su unidad de medida es Newton sobre Coulomb, ¿ok? Esa es la unidad de medida del campo eléctrico. Pero aquí tengo una pequeña m que me molesta, ¿saben? ¿Qué representa esa m que está ahí? Me está dando no solamente el campo eléctrico, sino me está dando el campo eléctrico por unidad de medida, ¿ok? Si la m no está, entonces es campo eléctrico directamente. Pero esta m, mucho cuidado, me está dando el campo eléctrico por unidad de medida. Por eso tienen que prestar mucha atención a lo que es el ejercicio y a los datos que da el ejercicio. ¿Okay? Esta m desconfigura casi todo en el ejercicio y si no vemos bien, podemos hacer mal el ejercicio. Bueno, lo que me pregunta el ejercicio es muy simple. Me pide calcular el flujo a través de las 6 caras del cubo. Tengo la superficie S1, que ven aquí a la izquierda. Tengo la superficie S2, que es el techo del cubo. La superficie S3, que está a la derecha. La superficie S4, que es el fondo. La superficie S5, que es el frente del cubo, que está frente a mí, apuntando hacia mí. Y la superficie S6, que es el lado posterior o el lado trasero, como le coloca en la imagen. ¿Ven? Es la parte de atrás. Es decir, que si tengo el cubo de frente, el 5 me apunta a mí y la cara 6 está en la parte de atrás. ¿Ok? La S4 está en el fondo y la S2 está como techo. ¿Ok? Imagínense un cuadrado y que ese es el techo. Bueno, antes de empezar con el ejercicio, quiero mostrar un resumen que encontré muy bueno en internet, que me parece bastante formidable. Le doy los créditos al autor en caso de que reclame. Bueno, quiero que recuerden una cosa que ya habrán visto, algunos capaz se recuerden, otros capaz no se recuerden, no pasa nada. Cuando tenemos vectores y vamos a utilizar el producto punto,
o lo que se conoce como producto punto es esto que está aquí. Esto que ven aquí se conoce como producto punto. ¿Ok? Este producto punto, acuérdense que es por coseno del ángulo, que es diferente al producto cruz, que también existe, pero es por seno del ángulo. ¿Está bien? El producto punto, como ven aquí, tengo un vector A por un vector B, es igual a esta fórmula que ven aquí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque se van a cumplir ciertas propiedades cuando yo tenga versores. Esto que ven aquí, la I, con un puntito, es lo que yo tengo en el ejercicio como la I con sombrerito. ¿Ok? La J sería la J con sombrerito y la K sería la K con el sombrerito. Y esto se visualiza así en un plano cartesiano, como pueden ver aquí a la izquierda. Tengo los componentes Y sobre el eje X, la componente J sobre el eje Y, ¿verdad? Y tengo la K sobre la componente K o sobre el eje K. ¿Está bien? Cada uno tiene esa dirección siempre. Si yo les digo Y con sombrerito, van a entender automáticamente o tienen que entender que me refiero al eje X positivo. Si les digo J con sombrerito, tienen que entender que es necesariamente el eje Y positivo. ¿Cómo es el eje Y negativo? Es la misma J, pero colocando un negativo por delante, ¿ok? Y lo mismo se aplica con la K. Si ven la K, es el eje Z positivo. Si ven menos K, es el eje Z para abajo. Así es como se ve un vector. Y así es como yo tengo mi componente de campo eléctrico, I, J, K, ¿está bien? Cuando yo multiplico dos vectores, acuérdense que se hace componente por componente. ¿A qué me refiero componente por componente? Que todo lo que tenga la I se multiplica con la I y todo lo que tenga la J se multiplica con la J. Siempre que hagamos producto punto, se realiza de esa manera. Así como en el video anterior sumamos componentes por componentes, acá vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos componentes por componentes. ¿Ok? Entonces, unas propiedades de la multiplicación de estos versores es que si yo tengo la componente I por componente I, la componente J por la componente J y la componente K por la componente K, esto me da como valor numérico 1. ¿Ok? Quiero que eso quede claro. Si multiplico cualquier otro versor que no sea con el mismo, me da 0. Y eso es lo que está explicado aquí. Que si yo, por ejemplo, se me antoja multiplicar dos vectores y uno tiene componente I y el otro tiene componente J, a multiplicar tiene que darme 0 como resultado. Eso es ley, no es ningún truco matemático ni nada, es ley. Que la multiplicación de dos versores perpendiculares me da 0, ¿ok? Bueno, entonces acuérdense, I por J, I por K, J por K, cualquier versor que no sea por el mismo me va a dar 0 o me tiene que dar 0. Esto es como repaso nomás para recordar. Vamos al ejercicio. Creo que cerré el ejercicio. Maneje mi... Ay, denme un segundito, ¿sí? Voy a dejar de compartir mientras busco mi PDF que no me di cuenta que cerré. Vamos a ver dónde puse. Ahí está. Disculpen, pero se me perdió nada más. Ahí está. Bueno, habiendo explicado eso, lo que es las componentes, como quiero que vean que todo esto es vectorial, ¿está bien? El ejercicio es así de corto. Pero si no se entiende todo lo que expliqué anteriormente, no van a entender el resultado. Van a tardar más tiempo tratando de entender que copiando el ejercicio. ¿Ok? Bueno, antes de empezar, la fórmula que yo voy a utilizar acá es la primera fórmula que le mostré, que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico E, ¿está bien? Campo eléctrico por el área que ven aquí, por esta área, ¿está bien? Esa es la única fórmula que yo voy a utilizar. No voy a utilizar la que tiene coseno porque todito es aquí perpendicular. Bueno, ojo con algo. Este campo eléctrico E
que ven aquí, voy a tratar de hacer zoom para que se vea mejor, este campo eléctrico E tiene componentes tanto como I como K, ¿ok? ¿Eso qué me quiere decir? Que en todas las direcciones que yo calcule el flujo en la dirección J, no voy a tener campo eléctrico. ¿Por qué no voy a tener campo eléctrico? Porque ese campo eléctrico no va en esa dirección. Acuérdense que para que haya flujo eléctrico, necesariamente el campo eléctrico tiene que atravesar esa superficie. ¿A qué me refiero? Vamos de vuelta a este gráfico. Ahí. El hecho que yo tenga campo eléctrico sobre el eje Y, perdón, sobre la Y con sombrerito, me está diciendo que tengo campo eléctrico en esta dirección de la X. ¿Ok? Y entonces yo voy a tener flujo sobre esta pared S5 que ven aquí. Pero donde no voy a tener flujo es sobre la J. Y donde la J es el eje Y que ven aquí. Entonces, como esta pared está así, perpendicular, paralelo, y el campo eléctrico le roza a su lado, nunca le penetra. Para que haya flujo, tiene que venir la pared, ponerse directamente al flujo. En este caso, el campo eléctrico me está diciendo que se mueve hacia la menos I, que sería hacia, desde la X positiva hacia la Y negativa. Entonces tiene que, si pasa de frente, si le atropella a la superficie S5, hay flujo. En este caso, lo que va a pasar con la J, que es todo sobre el eje Y, que es sobre este lado o superficie S3, no va a haber flujo. ¿Por qué? Porque la superficie está así y el flujo viene así. Le pasa al lado, no es que la atraviesa, ¿está bien? ¿Por qué digo que no la atraviesa? Porque este gráfico, esta superficie S3 es infinitamente delgada. Y si es infinitamente delgada, no tiene espesor o grosor, ¿ok? Insisto, la superficie tiene que hacer como una pared al flujo. Si le viene de costado, de lado, no hay flujo por esa pared. ¿Saben? Quiero que eso quede claro. Habiendo dicho eso, fíjese, quiero... Dime. Y si no hay, o sea, si sobre el eje Y no hay, y la superficie S3 que está hacia el lado derecho no hay flujo eléctrico, entonces si al lado izquierdo tampoco va a haber, ¿verdad? Si te referís a la superficie S1, no va a haber. Sí, tampoco va Porque a haber eso es entonces, ¿verdad? sobre el eje Y. Exactamente, no va a haber. Eso es lo que vamos a ver ahora. Para la superficie S1 no va a haber flujo. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la pared, pero el flujo viene en la dirección X. Pero la pared está en la dirección de Y. Es decir, que, ¿qué es lo que va a pasar? Esta es mi pared, S1, y el flujo le va a venir de costado a él. No le va a venir de frente, le va a venir de costado. Y si ningún flujo le atraviesa la superficie, el flujo es cero. ¿Cómo yo puedo ver o cómo yo sé eso? Y por la fórmula que podemos calcular es así. Esto es cero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si yo calculo el flujo, ¿cuál es la fórmula? Campo eléctrico E, que vale todo esto por el área o el vector del área, ¿está bien? ¿Hacia dónde apunta el vector del área? Apunta hacia menos J. ¿Qué significa menos J? No se olviden que menos J es el valor de la Y negativa, que hacia la derecha está la Y positiva, y aquí a la izquierda, como pueden ver en la pantalla, sería la J negativa. ¿Está bien? Hacia ahí apunta el vector área. Entonces, si yo hago la multiplicación de este vector, que es el campo eléctrico, por este vector, que es el área, fíjense que tiene menos J. ¿Ok? Entonces, si yo hago, ¿cómo dije que tiene que ser? Tiene que ser componente por componente. Entonces, la pregunta es, ¿el área tiene componente Y? No tiene. Entonces, ¿qué pasa si multiplico menos J por Y? Por la regla que le mostré recién, J por I, independientemente del signo que tenga, tiene que dar 0. No puede dar otra cosa, ¿ok? Tiene que ser 0. No importa qué número tenga adelante, por más que esto sea 0,3 al cuadrado y esto sea 5, tiene que dar 0. Entonces, I por menos J va a dar 0. Más 0J. ¿Por qué puse 0J? Porque el hecho de que el ejercicio, fíjense que aquí no me da el valor de J, pero el hecho de que no tenga J no quiere decir que exista. Claro que existe, pero vale 0. ¿Está bien? Vale 0J, indicándome que sobre el versor J
el campo eléctrico vale 0. ¿Está bien? Aquí no coloqué porque esto es como me da el ejercicio, y aquí sí coloqué porque esto es como tiene que colocarse verdaderamente. Se colocan todos los versores, pero el que no aparece se coloca como 0 nada más. Entonces, ¿cuánto me va a dar el número? Fíjense que este es J y este es J. Entonces yo puedo multiplicar. No importa el signo, ¿está bien? Pero ¿cuánto me va a dar 0 por 0,3? Me va a dar 0, ¿está bien? Entonces, ese resultado final me va a dar 0 de vuelta. Y después me queda las 3, el 3 que está aquí con la K multiplicado con las menos J. Y la K con la J da 0, ¿está bien? Entonces, toda esta multiplicación de vectores como resultado final me da 0. ¿Y tiene sentido eso con lo que veo gráficamente? Sí, porque yo no tengo flujo eléctrico en la dirección J, ¿está bien? Entonces, todo esto me da 0. Por eso yo coloco aquí, primero coloqué que es 0, yo por experiencia sé que es 0, pero ¿por qué? Y esta es la explicación, porque la multiplicación de los vectores entre sí me da 0, ¿está bien? Este 0,3 que ven aquí, no sé si ya expliqué o no, este 0,3 al cuadrado es el área. Acuérdense que el área de un cuadrado es lado por lado, y es lo que coloqué acá. Observación que el área es igual al lado al cuadrado, ¿está bien? ¿Y cuánto vale el lado? Este creo que anoté mal. Tampoco mirar el ejercicio para quitar dudas. El lado vale 0,3. Me falta acá un pequeño 0 aquí, pero aquí está bien, ¿ok? Entonces, el lado tiene que ser 0,3 metros. Aquí está bien, aquí nada más está mal, le faltó un 0, y el área siempre es lado al cuadrado, ¿está bien? Bueno, esa es la explicación de por qué la superficie o el flujo a través de la superficie S1 es 0, ¿está bien? Habiendo explicado eso, ustedes ni siquiera hace falta que hagan las otras matemáticas. Yo hice ahora, ¿verdad? Para demostrarles, pero no hace falta ni que hagan, ni por intuición y por ver, ya pueden predecir que es 0. Bueno, voy a saltarme el valor número 2 del flujo 2 para pasar al tercero, ¿está bien? Vamos a explicar primero lo que son ceros y después lo que no son ceros. Bueno, en este caso, la misma lógica. El flujo sobre S3, ¿dónde está S3? S3 está sobre la componente J, pero positivo, está hacia la derecha, ¿está bien? Apunta hacia la derecha. Esto apunta hacia la derecha y está sobre el versor J. Entonces, de vuelta a la misma lógica. Y por J me va a dar 0. 0J por 0,3 al cuadrado J me va a dar 0, pero no es por culpa de la J, es porque 0 por 0,3 al cuadrado, se hace en la calculadora, le va a dar 0, ¿está bien? Y ahora me sobra más 3K. ¿Cómo se hace? Es 3 por 0,3 al cuadrado y después se multiplica la K con la J y eso da 0, ¿ok? Recuerden, J por K, no importa el orden, no importa si es K por J o J por K, es 0, ¿está bien? Cualquier orden, cualquier signo que tenga en producto punto, no en producto cruz, da 0. El flujo sobre S4 vamos a analizar también, ¿está bien? Fíjense, en este caso tenemos aquí la K y tenemos aquí la K, pero la pregunta es, ¿por qué da 0? ¿Por qué en este caso da 0 y por qué no da 0? En este caso, fíjense, que yo tengo, por ejemplo, menos 5i, lo multiplico por la K y me va a dar 0, no importa el signo. La J multiplico con la K y me va a dar 0. Ahora, este valor, fíjense, yo tengo 3K positivo y tengo acá el valor de menos K. ¿Por qué en este sentido yo estoy diciendo que me va a dar 0? Y acá tengan, o presten mucha atención. El flujo del campo eléctrico que yo tengo me dice que parte o sale del origen, ¿ok? Y ese flujo, ¿hacia dónde apunta según esto? Como es positivo, me está diciendo que sale desde el origen y va para arriba, porque pone 3K con el sombrerito, ¿está bien? Eso significa que desde el origen, él parte para arriba. Pero, ¿qué representa esta K negativa que está acá? Representa la superficie que sale también del origen, pero va para abajo. Estamos calculando S4, no se olviden, ¿está bien? S4 está exactamente en el origen, pero va para abajo.
¿Y qué es lo que está pasando? Que mi flujo empieza en el origen, pero empieza para arriba. No es que viene desde el infinito de abajo y la atraviesa. Si fuese ese el caso, tendríamos flujo. Pero en este caso, el ejercicio indica que sale desde el origen y va para arriba. No es que gira abajo y la atraviesa, no. Empieza en el origen. ¿Y dónde está mi superficie? S4 está también en el origen. Entonces, no la atraviesa porque los dos empiezan en el mismo punto. Solo que el flujo va para arriba. Entonces, ¿qué sí va a atravesar? Va a ser la superficie S2 y no le va a atravesar a la superficie S4. ¿Por qué ocurre eso? Insisto, es porque tanto como el campo eléctrico empieza desde el origen y va para arriba, y la superficie S4 está en el origen pero apunta hacia abajo. El hecho de que apunte para abajo ya impide de que le pase flujo por él, ¿está bien? Son dos casos distintos. Una cosa es que un campo eléctrico externo venga de abajo y atraviese la superficie S4, y otra cosa muy distinta es que los dos empiecen en el mismo punto y uno vaya para abajo y el otro apunte hacia arriba. ¿Se entiende? Por eso y solamente por eso es cero en este caso. No tiene que ver que esto sea K y que esto sea menos K, no tiene nada que ver. Puede ser que K por menos K no me da cero, no necesariamente me da cero, ¿está bien? Pero solamente por eso el flujo no es cero. Por la forma del ejercicio en cómo se explica, ¿está bien? No porque acá tengo K y acá tengo menos K y no es por eso, ¿ok? Quiero que eso quede claro. Es diferente al caso de S3 donde tenemos J con J, entonces da 0 porque acá tenemos un número 0 y en este caso es la diferencia de los signos, no es el motivo por el cual me da 0. ¿Ok? Bueno, Pero si es que en el ejercicio no nos dijera que parte del origen y vamos a seguir nomás haciendo el ejercicio tranquilamente, ¿verdad? claro, Solo porque nos dice que es el origen, ¿verdad? claro, si la fuente del campo eléctrico es de más abajo, o sea, viene desde el infinito de abajo, ahí sí le va a atravesar y ahí va a ser distinto a 0 y va a ser 3 por 0,3 al cuadrado. Ya voy a explicar por qué digo que esto viene desde el origen. Ya voy a explicar el por qué digo que viene desde el origen. Bueno, como les digo, este es un ejercicio súper completo. Aquí más difícil que esto no van a conseguir. ¿Verdad? Bueno, pueden conseguir también, ¿verdad? No quiero exagerar, seguramente hay, pero para nuestro nivel y lo que vamos a estar dando, creo que esto ya es bastante más que complicado. Esto explico enseguida y vamos ahora a la superficie S6, que también cumple la condición de S1 y S3, en donde tenemos menos 5 y más 0J más 3K y tenemos aquí menos I. Esta menos I se explica lo mismo que tenemos aquí con esta I, ¿está bien? Tenemos este que es 0 por I, no me interesa porque da 0. La K con la menos I no me interesa porque da 0. Y ahora lo que me interesa es este menos 5 con este menos I, ¿está bien? ¿Dónde está menos I según mi sistema? Y de vuelta me voy en mi gráfico y la menos I es hacia el fondo, extendiendo esta X que viene hacia adelante, pero hacia el fondo. Y como mi campo eléctrico empieza en el origen y también la pared está de vuelta en el origen, pero ¿qué pasa? Mi campo eléctrico apunta hacia un lado y el otro apunta hacia el otro lado. Entonces, por eso, en ese caso se repite lo mismo que en el caso anterior que dije de la superficie S4. ¿Ok? Vamos a ver la superficie S5 ahora. Una cosa interesante es tener cuidado, ¿verdad? Con no confundirse la multiplicación de producto punto con la multiplicación de producto cruz. ¿Por qué no confundirse? Porque en la multiplicación de producto cruz, si multiplicamos dos versores diferentes, no me da 0. ¿Está bien? Como aclaración nada más, por si alguien tiene en la cabeza eso. Bueno, y ahora, ¿por qué si tenemos flujo sobre esta superficie? Tenemos aquí y aquí tenemos el menos 5i. Bueno, en este caso, porque de vuelta sale del origen y apunta hacia este lado, hacia afuera, y esta pared sí está hacia ahí, entonces sí la atraviesa, ¿ok? Lo mismo que pasa con la superficie S2. Acuérdense que ¿por qué la superficie S2 si no tiene nada que ver con la superficie que está en X? Bueno, es porque mi campo eléctrico me dice que él tiene una pequeña parte, o sea, el campo eléctrico apunta en la dirección Z y apunta tanto en la dirección X, que es lo que yo veo aquí, que escribí aquí. ¿Está bien? Tenemos menos 5i más 3K. Eso quiere decir que el campo eléctrico apunta en el eje Y
y en el eje K. No apunta en el eje J. Bueno, habiendo explicado eso, voy a explicar ahora la superficie 2, de por qué este valor numérico. Bueno, lo primero que se hace es lo siguiente. Fíjense que este campo eléctrico no me está dando el campo eléctrico literal, porque fíjense que el campo eléctrico yo mencioné que se mide en Newton sobre Coulomb. No es dividímetro. ¿Pero por qué está el dividímetro? Como dije, me está dando la intensidad del campo eléctrico por unidad de distancia, ¿ok? O por unidad de medida, como le quieran llamar, no importa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo necesito eliminar este metro que está aquí con lo que tengo, ¿está bien? ¿Cuánto es la distancia que tiene que recorrer desde el origen para llegar a la superficie? Mi campo eléctrico es de 0,3 metros, ¿está bien? Esa es la distancia que tiene que recorrer. Entonces, si yo quiero saber el campo eléctrico total hasta llegar a mi superficie, esto que ven aquí, todo este vector, tengo que multiplicarlo con 0,3. ¿Está bien? Porque eso es toda la distancia que recorre desde el origen hasta la superficie que llega en todas las direcciones. ¿Por qué en todas las direcciones? Porque estamos hablando de un cuadrado, ¿está bien? El cuadrado va en todas las direcciones. Bueno, ya se hace extenso. Entonces lo que yo tengo que hacer, no puse nada más aquí, me falta un valor ahora que me doy cuenta. Lo que tengo que hacer para obtener este valor es este vector me falta multiplicar por 0,3, ¿está bien? Es tanto este como este valor y después multiplicarlo por esto. El 0,3, ¿cómo me va a afectar? Bueno, la K con la I se van a eliminar porque uno es I y el otro es K y no me interesa. Y lo que tengo que hacer entonces es multiplicar el 0,3 por el 3 y después multiplico por el área que está aquí, ¿ok? Entonces, si hacen esa multiplicación de 3 por 0,3, que es la distancia que hay desde el origen a la superficie, voy a mostrar, aquí tenemos el origen y hasta arriba, hasta la superficie superior que ven aquí, hay 30 centímetros de distancia. Entonces, por eso, este 3 multipliquen por 0,3 y después multipliquen por el área que sale 0,3 al cuadrado y ahí van a obtener este resultado, ¿ok? Me faltó nomás, discúlpenme, colocarle aquí la multiplicación escalar. Hay que, repito, este campo eléctrico hay que multiplicar por la distancia que hay desde el origen a la pared que yo quiero y las distancias siempre son 0,3 metros, ¿está bien? Entonces todo esto, todo este vector multiplican por 0,3 y le va a salir el vector verdadero y eso va a eliminar el metro que está aquí. Porque si multiplican 0,3 metros y dividen con el metro que está aquí, se anula y me sobra Newton sobre Coulomb nada más. ¿Está bien? Hagan eso, después multipliquen por el área al cuadrado y van a obtener este valor que está aquí. Y fíjense que el metro cuadrado que estaba aquí abajo se tiene que eliminar con el 0,3 que hay de distancia, no con el área, ¿está bien? Al eliminar esa distancia de 0,3 con este, me va a sobrar Newton sobre Coulomb. Y multiplicando Newton sobre Coulomb por este 0,3 al cuadrado, que es el área, me va a salir como unidad de medida Newton por metro cuadrado dividido Coulomb. ¿Está bien? De ahí es donde sale mi unidad de medida. Y con lo que está aquí abajo es lo mismo, por lo que yo tampoco le puse el 0,3. ¿Está bien? Y aquí tenemos que hacer lo siguiente. Va a ser el 5 hay que multiplicar por 0,3 para eliminar, repito, este metro que está aquí abajo. Vamos a tener solamente ahí Newton sobre Coulomb y después multiplicamos por el área que es 0,3 al cuadrado que va a estar dado en metros cuadrados y me va a salir este valor que ven aquí. ¿Está bien? ¿Qué sería el flujo? Y fíjense que el flujo es negativo, que quiere decir que el flujo es entrante por esa superficie, y este flujo positivo me está diciendo que el flujo es saliente por esa superficie. Si me pregunta el flujo neto total a través de esta superficie, no puedo aplicar la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque no hay cargas adentro, ¿está bien? El campo eléctrico que se está generando, no sé cuál es la fuente, ¿verdad? Yo no sé de dónde viene, pero no es por una carga puntual, por eso me da en forma vectorial, ¿está bien?
no explica y no justifica cuál es el origen de ese campo eléctrico. Por eso no puedo usar la ley de Gauss, por más que se trate de una superficie cerrada, porque yo no tengo cargas adentro, ¿ok? Y si no tengo cargas adentro, yo no puedo aplicar la ley de Gauss. Así de simple. El flujo total, ¿cómo va a ser? Es literal la suma algebraica tal cual como está. Si este salió positivo, el 0,81, coloco 0,081. Y este que salió negativo, 0,135, lo coloco aquí y hago la suma algebraica. Siempre el flujo total, si no aplico ley de Gauss, es la suma de lo que obtuve como resultado. ¿Ok? Y voy a tener entonces acá 0,081 menos 0,135 y me da en total un flujo negativo. Quiere decir que de la caja cuadrada está entrando más flujo del que sale. Eso es nada más lo que me dice mi resultado. Y creo que... y pediría una cosa más que creo que ustedes ya pueden hacer. Voy a explicar muy simple. Habiendo dicho eso, de que no se puede aplicar la ley de Gauss, irónicamente el ejercicio pregunta lo siguiente. Pide, determine cuál es la carga eléctrica total adentro del cubo. ¿Está bien? Está pidiendo de manera hipotética que si existe esa carga que genera ese campo, ¿cuánto va a valer? Y ahora puedo usar la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque para la ley de Gauss solamente necesito dos cosas para calcular la carga. Bueno, en realidad una, porque la otra cosa ya es constante. Fíjense, voy a irme aquí arriba. Aquí. Esta es la ley de Gauss. Para calcular la carga, ¿yo qué necesito? Necesito solamente el campo eléctrico, perdón, no campo eléctrico, epsilon sub 0, y esta epsilon sub 0 es una constante que yo sé que vale esto, 8,854 por 10 a la menos 12. Y el flujo neto necesito. Y el flujo neto yo acabo de hallar. El flujo neto es este valor que ven aquí, menos 0,054. Entonces lo que hago simplemente es, esta epsilon sub 0, paso a la izquierda a multiplicar y hago 8,854 por 10 a la menos 12 por el valor del flujo que me salió, que era 0,054 negativo, y me va a dar el valor de la carga hipotética que debería de existir. Ojo, repito, hipotético porque el ejercicio en ningún momento dice que existe una carga ni tampoco da una justificación. Dice nomás que calcules la carga, ¿no? Porque se le ocurre calcular la carga, ¿está bien? Pero, insisto, no se puede aplicar la ley de Gauss al inicio para resolver. ¿Por qué? Y bueno, porque no me da ninguna carga ni tampoco ningún dato cómo se distribuye o algo, ¿está bien? No me da nada. Solamente me da el valor del campo eléctrico. Si da valor del campo eléctrico, yo tengo que usar necesariamente la fórmula de flujo, que es campo eléctrico por área, ¿ok? Y así sería como se calcularía la carga adentro. Eso creo que ya pueden calcularlo ustedes. Va a salir una carga muy pequeña, porque fíjense que la constante es un valor muy pequeño, y el valor que obtuvimos del flujo total también es muy pequeño, es mucho menor a 1, ¿está bien? Así que va a salir una carga en Coulomb bastante pequeño. Bueno, un ejercicio bastante largo y bastante complicado de entender si no se tienen en cuenta vectores y el hecho de que el campo eléctrico me está dando por unidad de medida y no me está dando solamente en newton sobre Coulomb, ¿ok? Bueno, y nada, creo que esa sería la explicación de todo el ejercicio. Es bastante extenso, espero haberme explicado bien. Si no se entiende algo, ahora es el momento de preguntas, de verdad, le escucho si tienen alguna duda. Podemos repetir sin ningún problema, ¿está bien? ¿No hay ninguna consulta? Bueno, mientras piensan, ¿verdad? Voy a buscar el canal de YouTube para ver de pasarles el link de dónde estaría alzando estos ejercicios para que puedan ver una y otra vez, ¿verdad? No se preocupen si no entendieron a la primera lo que expliqué, van a poder ver y ver cuántas veces les parezca, ¿verdad? Hasta que entiendan. Y si no, vemos cómo explicar lo mismo de vuelta, pero de otra manera, ¿está bien? Ahí muchas veces la gente entiende de una manera y hay gente que entiende de otra manera, pero se puede explicar de varias maneras el mismo ejercicio. Les escucho, si ¿sí? ¿Hay alguna duda o consulta?
¿Se me escucha? Espero no haber hablado en vano tanto tiempo. Se lo escucha, pero, o sea, de mi Ah, parte yo no tengo ninguna duda. bueno, Quedó bien claro para mí. No sé si algún compañero, porque realmente cuesta y yo creo que pude entender mejor porque acabé de pasar, o sea, de cursar la materia de geometría analítica, ¿verdad? Donde se trató varias veces la parte de los vectores, especialmente esto entre tres dimensiones y tal, y ahí pude entender las propiedades que utilizaste, ¿verdad? No sé si es que algún compañero no cursó esa materia y le cuesta un poco entender. claro, claro, sí. Como les dije, a nuestro nivel, o sea, al nivel que van a estar en la facultad, más difícil que esto no creo que consigan, no creo que salga. Me puedo equivocar, claro está, pero esperemos que no. Pero no se asusten si no entienden la primera, es cuestión de práctica. Yo no entendía la primera vez, creo que muy pocos entienden a la primera vez. Y es cuestión de, sinceramente, esto es cuestión de releer, de rever, de leer y ver varias veces hasta que uno logre captar, ¿verdad? Así que no se preocupen y nada, cuestión de preguntar nada más. Creo que si no hay dudas, pues voy a estar parando un poco ya la grabación para no ser tan extenso porque ya van más de una hora que estamos, 2 horas que estamos en esto.